Estimados compañeros, muy buenas tardes. Comenzando con la hora que es el comandador del programa, vamos a comenzar con la conferencia número 9. Está a cargo de la compañera Mónica. Entonces, compañera, le puede dar inicio a su exposición. Muchas gracias, compañero. ¿Sí me logra escuchar? Sí, escucho, estamos bien. Ya. Muy buenas tardes, estimados integrantes a esta charla del taller de vinculación. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, apoyándonos en esto de taller de vinculación que es importante para nosotros. Hoy vamos a continuar con el tema que sigue, denominado elementos de apropiación de las TAC en los entornos de aprendizaje de la comunidad educativa. Por favor, compañero, ayúdeme con el primer video. Vamos a observar, a visualizar el siguiente video y luego vamos a emitir criterios, por favor. La historia de la tecnología en la educación. Hace miles de años comenzaron los símbolos y pictogramas en la época de las cavernas. Posteriormente, a partir del año 510 después de Cristo, la Academia de Pitágoras enseña geometría y álgebra. En el 105 inicia la invención del papel en la antigua China. En el 382, con las transcripciones de manuscritos, da inicio a la difusión de textos, aunque a un grupo muy selecto. Pero en 1450, con la imprenta de Gutenberg y el primer libro y el más importante de la historia de la humanidad, la Biblia. En 1600 da inicio a la educación pública formal y el uso de pizarrones y libros en las aulas. A partir de 1910 se abre un nuevo mundo y comienza la era audiovisual, con la invención de la radio y el primer proyector de películas personal. A partir de 1940 comienza el uso del proyector de acetatos y el de filminas. Los años 60. Inicia la época del acceso a la información a través de la televisión, con la invención de la cinta VHS para grabar, el cual estaba al alcance de todos. A inicios de los 90, con el acceso a la tecnología y el uso del microchip para tener computadoras personales aún en cada escuela, se inventa el primer pizarrón interactivo, aunque este era muy costoso. En el año 1995 comienza el acceso a la era digital, sobre todo en el campo de la comunicación, la electrónica y el Internet, dando paso así a innumerables formas de comunicación y a su vez nuevas formas de enseñanza. Año 2000, nuevo milenio, nuevas formas de interactuar. Se perfeccionan aquellos pizarrones electrónicos y el uso de medios digitales para la enseñanza. También se crean nuevos métodos de interacción, donde el alumno se convierte en el generador de contenidos y una parte vital en el desarrollo de nuevos métodos al alcance de las nuevas tecnologías. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Centro Universitario María Curie. Muy
bien, muchas gracias, compañero. Acabamos de observar el video, queridos miembros de este taller. Quisiera alguno de los presentes, que pueda emitir su opinión con respecto al video observado. ¿Qué nos da a entender este video? Buenas tardes. Bueno, El video yo lo aprecié, pues me está dando a entender la línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando cada etapa tecnológica, porque comenzó a existir desde la televisión hasta nuestra era actual, que ya viene a ser parte la era digital. Momentos muy importantes porque en ocasiones nosotros retrocedemos y queremos vivir en la antigüedad cuando nosotros tenemos que ir hacia el futuro. Eso es, estimada. muchas gracias. ¿Alguna personita que desee emitir otro criterio u opinión? ¿Alguien más? ¿No hay más? Bueno, entonces lo que la compañera nos menciona, ¿verdad? Sí, está hablando de la línea del tiempo, como mencionó la compañera, ¿verdad? Sobre la tecnología, que ha ido evolucionando, y obviamente, sí, nosotros como docentes, la educación de antes, sí, que era tradicional, no es como la de ahorita, sí, que es una educación muy distinta. Es un video en el cual nos indica que así como ha evolucionado ciertos materiales, sí, también tiene que ver con la educación, que año a año, sí, va evolucionando las formas de aprendizaje, las formas de enseñar a nuestros alumnos. Bien, el tema que vamos a recibir hoy día como charla son los elementos de apropiación de las TAC en los entornos de aprendizaje de la comunidad educativa. Vamos a ver primeramente qué son las TAC. Como ya se ha repetido, mis compañeros ya han hablado sobre el tema, ¿sí? Las TAC son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, ¿sí? Las TAC se utilizan para influir, incidir, debatir y transformar la forma de enseñar y aprender. Un ejemplo de TAC son los MOOC o cursos abiertos y masivos online de enseñanza. También los estudios que se han desarrollado a nivel mundial han demostrado que las TIC-TAC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Podemos también decir que las TAC, o denominadas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, son el resultado de la aplicación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC, mediante metodologías apropiadas, principalmente significativas y colaborativas, promoviendo a su vez nuevos escenarios de aprendizaje y construcción del conocimiento. La siguiente diapositiva, compañero. Tenemos allí apropiación de las TAC. En la apropiación de las TAC nos menciona que las herramientas son el servicio de la realización de actividades para el aprendizaje y su utilización hace usos más formativos.
tanto para docentes como para los educantes. Esto tiene un objetivo que es de aprender de manera más significativa. Las TAC nos tratan de orientar a las TIC hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor. Esto es con el objetivo de que de aprender más y mejor, y se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología, y no solamente de asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. La apropiación de las TAC permite el empoderamiento y la participación de toda la comunidad. Poner el foco en el aprendizaje autónomo y aprovechar todas las potencialidades que nos da la web para formar nuevos individuos conectados de forma permanente a una inteligencia colectiva. La siguiente diapositiva, compañeros. Bien. Tenemos las TAC, herramientas del siglo XXI. Las TAC se refiere a un espacio de aprendizaje, ¿sí?, a través de la interacción y la creación de un nuevo modelo de escuela que pueda formar a todo tipo de público. Se trata, en definitiva, de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Sus elementos nos permiten crear comunidades digitales y la publicación de contenidos como artículos de interés, videos educativos y conferencias que van a aportar mucho valor a quienes integran la red social. Por medio de las TAC, toda persona tiene derecho a la educación, también que los estudiantes se vuelvan autónomos del conocimiento y sepan participar activamente según la orientación del profesor en las clases que están recibiendo. Propiciando la crítica y el debate por medio de la investigación. Tenemos allí las TAC como herramientas del siglo XXI. En este siglo que hoy estamos, recordemos que la educación hoy en día ya ha cambiado mucho, ¿sí? Antes la educación era muy distinta, en la época de nuestros padres, abuelitos, ¿verdad? Como bien veíamos anteriormente ciertos temas, el método de investigación era diferente, íbamos a bibliotecas, casi la menor parte, ¿verdad? La poca parte eran las personas que tenían acceso a la tecnología, ¿sí? Y gracias al acceso que la mayor parte de las personas tenemos este internet, ¿verdad? Ya la forma de enseñanza por parte de los docentes han cambiado, ¿verdad? Se ha modernizado, tenemos conocimiento sobre las TIC, ¿sí? También sobre las TAC, y en base a esos conocimientos que son muy indispensables para que tanto para docentes como para estudiantes podamos tener un mejor aprendizaje. Que es muy importante lo que hoy en día estamos viviendo con respecto a la educación. La siguiente diapositiva, compañero. Bien, tenemos las características de las TAC. En las características de las TAC vemos que tenemos allí que los términos, el término TAC, ¿sí?,
es la abreviación de tecnologías de aprendizaje y el conocimiento. Con él nos referimos a la adecuada aplicación de las TIC en un entorno educativo. ¿Sí? Podemos decir nosotros, ¿sí?, que estas TAC, ¿sí?, una característica principal es que son innovadoras, creativas, ya que pueden dar acceso a nuevas formas de comunicación. ¿Sí? Tenemos otra característica en la cual nos dice allí que las TAC, por tanto, van más allá de la manera disponibilidad de las tecnologías y hacen hincapié en su uso, un uso adecuado que potencie el aprendizaje y la enseñanza. Tienen mayor influencia, las TAC tienen mayor influencia, ya que nos benefician en mayor proporcional a la educación, ya que las hace más accesibles y dinámicas. Entonces, una característica principal de las TAC, ¿sí?, nos beneficia mucho a la educación. ¿Por qué? Porque brinda, ¿sí?, esta participación, ¿sí?, brinda mucho la participación tanto de los estudiantes como con el docente en una forma accesible y dinámica. Tenemos también otra característica que dice que está presente en todos los ámbitos de la vida y está modificando nuestra forma de relacionar, ¿sí? También nos menciona que de obtener información, etcétera, también podemos decir que está modificando cómo aprendemos y cómo comunicarnos, ¿sí?, lo que sabemos. Entonces, estas TAC, ¿sí?, nos menciona allí que se realizan con mayor frecuencia con el uso del Internet y la informática. Está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Y esto ha modificado nuestra forma de relacionarnos, ¿sí? Eso nos menciona. Acá también nos dice que así la tecnología es utilizada como nuevos escenarios de aprendizaje para construir y también comunicarnos un nuevo conocimiento, ¿sí? Nos dice allí que nos da a entender, o podemos decir también, ¿sí?, que estas TAC son, son innovadoras, creativas y pueden dar nuevos accesos a estas formas de comunicación, ¿sí?, y de aprendizaje. Tenemos también que nos dicen que las TAC, estos escenarios que se construyen en aparejos aparentemente lejanos entre sí, la personalización, la abertura y la colaboración son algunos de ellos. Resultan un gran alivio, ¿sí?, a largo plazo, aunque en él de aprender resulta una fuerte inversión, tanto económica como de tiempo. Entonces tenemos allí las características de las TAC. Vamos a ver. Por favor, me ayuda con la siguiente diapositiva. Bien. Tenemos allí herramientas de las TAC. Ya. Las herramientas de las TAC, de las tecnologías de aprendizaje, comunicación, tenemos ciertas herramientas que se utilizan, están asociadas con las TAC, ¿sí?, las cuales son, dice, blog, wiki, clicker, ebook, el LMS, tenemos el iPen, polígrafo escáner, tenemos también los soportes logísticos, Google Docs, Dropbox, soporte de video que son el YouTube,
las redes sociales como el Facebook, el Twitter y el LinkedIn. También otra herramienta de las TAC son las pizarras virtuales y el PRES. Tenemos allí las herramientas de las TAC. Bien. Vamos también a conocer, ¿sí?, que gracias a las TAC, ¿sí?, una de las ventajas de las TAC nos dice que también facilita la comunicación y la cooperación, permitiendo que los estudiantes abandonen esa enseñanza tradicional, su rol pasivo, ¿sí?, y se sitúen como eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, además de esto, van a suponer un espacio digital para el trabajo común desde cualquier lugar, más allá de las barreras físicas. La interactividad es otra de sus grandes fortalezas, junto con el poder que tienen de mejorar la autonomía, potenciar su creatividad y desarrollar la iniciativa. Tenemos allí. También les quiero compartir, les quiero decir, ¿sí?, comunicar que nosotros, los profesores, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de generar contenidos educativos en línea con los intereses y particularidades de cada alumno. Podemos adaptarse a un grupo reducido, incluso hasta un estudiante individual. Además, el docente va a adquirir un nuevo rol y un nuevo conocimiento, desde conocer adecuadamente en la red y sus posibilidades hasta cómo utilizarla en el aula y enseñar a nuestros alumnos, ¿sí?, los beneficios y desventajas. Tenemos allí esta charla de las herramientas de las TAC. Hasta allí, ¿alguna pregunta, compañero? Sí, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las características de las TAC? Ya. Una de las características de las TAC, les mencionaba que son innovadoras y creativas y que pueden dar acceso a nuevas formas de comunicación. Otra característica de las TAC, sí, podemos decir que tienen mayor influencia, que benefician en mayor proporción a la educación, ya que las hace más accesibles y dinámicas. Vamos de aquí a realizar la siguiente actividad. Les pido por favor a todos los miembros de esta charla, de esta reunión, por favor, que tengan a la mano una hojita que tengan allí disponible en su casa, ¿sí?, y tengan un lapicito, por favor, o una pluma, y en esa hojita usted va a colocar, vamos a realizar una pequeña dinámica para podernos desestresar de todo lo que yo les he dialogado, les he cansado también para usted. Entonces, por favor, vamos a sacar una hojita, ¿sí?, y en la hojita de un lado usted va a poner la palabra sí, y en la otra, en el reverso de la hojita, usted va a poner no. Me
confirman, por favor, si ya está allí, ustedes ya tienen para poder continuar. Les repito, por favor, en la primera hojita usted va a colocar sí, y en el reverso de la hojita, con letra grande, usted va a colocar no. Ya estamos, por favor, me confirman si están con la hojita para darle las instrucciones. Sí, compañera. Ya, compañero, por favor, si usted sería tan amable de colocar nuestras caritas así que se vean todos y después me comparte las diapositivas. Que ahí los compañeros tienen que activar la cámara para que se vean todos. Sí. Vamos a hacer una pequeña dinámica, por favor. Ya. Bien, les voy a dar las instrucciones. Ya, en su hojita, No termina el partido. ¿Es cuál? Ahí no puedo. No partido. el micrófono alguien tiene activado. Ya, ahí. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a realizar la siguiente dinámica. Las instrucciones son las siguientes. La primera, en la hojita, tiene que colocar, ¿verdad? La palabra sí, ¿ya? Al reverso, usted coloca no. Eso ya tenemos, ¿verdad? Usted no podrá hablar, solo usted va a mostrar el cartel o la hojita que diga sí o que diga no. ¿Sí? Yo les voy a realizar unas preguntas y usted en la hojita va a mostrar según su respuesta, si es sí o si es no. Bien, vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿quieren a sus hijos? Enseño su hojita si dice sí o si dice no, por favor. Ya, dijeron sí, se ve ahí, se observa sí, claro, ¿verdad? ¿Quién no va a querer a los hijos, verdad? Todos queremos a nuestros hijos. Dos, pregunta dos, ¿hoy se bañaron? Punta dos, ¿hoy se bañaron?
Sí, correcto, ¿verdad? ¿Quién nos ha bañado hoy? Todos nos hemos bañado hoy, ¿verdad? Vamos con la tercera pregunta. ¿Ya merendaron? ¿Ya merendaron? Bien, ahí dice no, eso, correcto, ¿verdad? Claro, nadie hemos merendado porque todavía no es la hora, ¿verdad? Vamos con la otra pregunta. ¿Les huelen los pies? ¿Les huelen los pies? No, algunos dicen no hay, no, ¿verdad? Vamos con la otra pregunta. ¿Tienen piojos? ¿Tienen piojos? Puede ser que algunos tengan, ¿verdad? No, dice, ¿verdad? No, ahí dicen no, 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 ¿verdad? No, igual si tenemos piojos, tenemos que usar un champú, ¿verdad? Que puedan matar esos bichitos. Vamos ahí. 6. ¿Están con las uñas sucias? Obsérvense sus uñitas, por favor. ¿Están con las uñas sucias? Obsérvense sus uñitas. No, dicen ahí, no. Veo que dicen no, por favor, sean sinceros. ¿Sus uñitas están sucias o no? Ya. Vamos con la otra pregunta. ¿Se lavaron los dientes hoy? No, dice por ahí. ¿Se lavaron los dientes hoy? Sí, ¿verdad? ¿Quién no se lava los dientes? Todos tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día, ¿verdad? Sí, ya, eso, sí, dicen ahí, sí. Vamos con la otra pregunta. ¿Se echaron perfume hoy? ¿Se echaron perfume hoy? Dicen sí, por ahí sí. Vamos a ver qué dicen más, quién más dicen. Sí, correcto, ¿verdad? Sí, al salir, ¿verdad? Nos echamos perfume, ¿sí? Vamos con la otra pregunta. ¿Ya pagaron la energía eléctrica? ¿Ya pagaron la energía eléctrica? Sí, ¿verdad? Hay algunos que sí ya han pagado ese servicio. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, esa ha sido la dinámica del día de hoy, ¿sí? Para un poquito desestresarnos, ¿sí? Espero que les haya gustado, ¿sí? Esta dinámica que he compartido con ustedes. Vamos a continuar con el tema. Muchas gracias por la participación. Gracias, compañero. Vamos a ver. Vamos a continuar, por favor. Tenemos allí el otro tema denominado fortalezas de las TIC. Las fortalezas de las TIC. ¿Qué nos menciona con las fortalezas de las TIC? Nos dice que una de las fortalezas es que facilitan la comunicación y la cooperación, permitiendo que los estudiantes abandonen su tradición, eso tradicional que tenían, que era su rol pasivo, y se sitúen ellos como eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Es muy importante hoy en día que los estudiantes sean el principal actor, ¿sí? En el momento de dar una clase, ellos deben emitir su criterio, ¿verdad? Sus ideas, y de allí que ellos puedan desarrollar, ¿sí? Su
creatividad al formar su propia opinión. La otra fortaleza nos menciona, podemos observar, que nos dice que permite tener un espacio digital para el trabajo común desde cualquier lugar más allá de las barreras físicas, ¿sí? Entonces, una de las fortalezas que nos menciona de las TAC, ¿sí? Esto nos va a permitir que el estudiante tenga un espacio digital para su trabajo, ¿sí? ¿Sí? Desde cualquier lugar. Otra fortaleza tenemos que nos menciona allí que la interactividad es otra de sus grandes fortalezas, junto con el poder que tiene de mejorar la autonomía, potenciar la creatividad y desarrollar la iniciativa. Tenemos otra, ¿sí? Otra nos menciona allí que tiene una mayor interacción social. Sí, gracias a estas tecnologías de aprendizaje y comunicación, vamos a tener una mayor interacción social entre docentes y estudiantes y también decirlo entre toda la comunidad educativa. Otra fortaleza es que vamos a encontrar más metodología de aprendizaje, nuevos métodos para llegar al estudiante, para que ellos puedan comprender y entender el tema que estemos impartiendo en nuestras clases. Otra fortaleza de las TAC nos menciona que tiene un uso más formativo para profesor y estudiante. Menciona allí. Y también la última fortaleza que nos menciona en la diapositiva, se aprende más y mejor. Sigamos, por favor, compañero, la otra diapositiva. Tenemos allí las limitaciones de las TAC. Sí, tenemos allí el otro tema, limitaciones de las TAC. Las limitaciones de las TAC, ¿sí?, presentan algunas desventajas y limitaciones que como docente debemos conocer con el objetivo de ¿qué? De programar las actividades, ¿sí?, que vamos a realizar. Y también ver las dificultades que se puedan presentar. Tenemos allí una limitación, dice allí información no fiable. Por un lado, nosotros debemos preocuparnos por la seguridad y la privacidad. Esto será muy esencial, ya que no olvidemos, ¿sí?, que la red conecta a millones de personas y entre tantos usuarios existen, ¿verdad?, tantas intenciones de cualquier tipo. La solución a este problema, ¿sí?, pasa por seleccionar adecuadamente estos recursos digitales. Es por eso que nosotros debemos impartir, guiar a nuestros alumnos, ¿sí?, a que tengan el debido cuidado al momento de utilizar el Internet, ¿verdad? Ya que no puede ser, algunas informaciones no son muy confiables. También nos menciona otra limitación, pérdida de tiempo, ansiedad. Tenemos allí diálogos muy rígidos, dependencia de los demás, falta de privacidad, pérdida de trabajo. También es muy importante la fiabilidad de la información. El hecho de que el docente haya evaluado el recurso a utilizar nos permite superar esta barrera. Pero conviene fomentar en nuestro alumnado la capacidad de
contrastar fuentes de información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar esta información. Entonces ahí tenemos las limitaciones de las TAC. Por favor, me ayuda con la siguiente diapositiva. Tenemos allí la apropiación de las TAC. La apropiación de las TAC, ¿sí? La necesidad de dotar a los usuarios de conocimientos técnicos puramente informáticos se está desplazando para dar mucha más importancia a la vertiente metodológica. Es decir, vamos a poner el acento, ¿sí?, en estos usos de las TIC y las TAC y en saber en qué se puede hacer con tanta tecnología de por medio. Se puede realizar muchas cosas, ¿verdad? Gracias a esta tecnología muy avanzada que tenemos hoy en día. Sí, desde ponernos nuestro negocio propio, ¿sí? En el caso de las amas de casa, ¿verdad? Si nosotros queremos, en el momento de la pandemia, recuerde que muchos locales estábamos encerrados y no podíamos abrir, ¿verdad? Entonces, gracias a la tecnología, podíamos seguir con nuestro emprendimiento, gracias al Facebook, ¿verdad? Al Instagram, que ciertos empresarios, microempresarios, impartían, ¿verdad?, por medio de estas nuevas tecnologías. Y entonces nos menciona allí, ¿sí?, que también nos implica conocer las herramientas, pero además saberlas seleccionar y utilizar adecuadamente para la adquisición de conocimientos y en función de las diferentes necesidades y perfiles. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que investigar, ¿verdad? Seleccionar nuestra información que vamos a compartir, ¿sí?, con nuestros estudiantes en el momento de impartir nuestras clases. En estos momentos, las TIC y las TAC están creando un debate muy importante en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque se han vuelto muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Como les mencionaba antes, ¿sí?, se ha desarrollado mucho a nivel mundial, ¿sí? Y nos han dado a entender, ¿sí?, que se puede mejorar, que gracias a estas TIC y a las TAC se puede mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. La siguiente diapositiva, por favor. El docente nosotros como docentes debemos asumir un cambio del escenario tradicional sobre las TIC hacia otro que requiere transformación de actitudes, motivación, construcción, generación de conocimientos y una adecuada metodología en los procesos de aprendizaje en el aula. Las TAC, recordemos que las TAC son el resultado de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación. Mediante esta metodología apropiada, ¿sí?, que sean significativas y colaborativas, vamos a promover, ¿sí?, nuevos escenarios de aprendizaje y construcción del conocimiento. Entonces las TIC con las TAC están estrechamente relacionadas.
Las TAC colocan al aprendizaje de los estudiantes en el centro del proceso educativo y los consideran responsables de construir, generar y utilizar el nuevo conocimiento, ¿sí? Se definen nuevos roles para las instituciones, docentes y estudiantes. Recordemos que las TAC, ¿sí?, nos tratan, ¿verdad?, de orientar a las TIC. ¿Hacia qué? Hacia un uso, ¿sí?, más formativo, tanto para el estudiante como para el profesor. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos allí los procesos de las TAC. Los procesos de las TAC, ¿sí?, los procesos formativos con el uso de las TAC han probado su eficacia en múltiples situaciones educacionales por sus ventajas como en material instructivo, simuladores, conferencias web, portafolios y evaluación. Las ventajas sobre el uso de las TAC, tenemos algunas ventajas, ¿sí?, que son, como por ejemplo, las imágenes de las TIC-TAC pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. Esa es una de las ventajas. Otra ventaja podemos mencionar que los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. Mediante las TIC y las TAC, los profesores pueden crear, ¿verdad?, clases interactivas, y así las clases, ¿sí?, van a ser más agradables. Esto va a dar como resultado mejorar la asistencia de estos estudiantes y, lo más importante, adquirir su concentración. Otra ventaja de sobre el uso de las TAC, va a haber una mayor interacción social, ¿sí?, y van a aprender mejor. La siguiente diapositiva, compañeros. Tenemos allí implementación de las TAC, enseñanza, profesor, aprendizaje, alumno. Obviamente nosotros, ¿verdad?, los docentes tenemos que impartir los conocimientos gracias a esta implementación, ¿sí?, de las TAC, gracias a estos nuevos procesos de aprendizaje, metodología de aprendizaje, ¿sí?, van a adquirir estos aprendizajes gracias a esta implementación de las TAC. Nuestros alumnos van a adquirir este aprendizaje, un aprendizaje mejor, un uso más formativo para profesores y estudiantes. La siguiente diapositiva, compañeros. Tenemos allí las TAC en las bibliotecas. En todas las bibliotecas se han ido introduciendo y de forma muy efectiva nuevas funciones y servicios mucho más vinculados con el aprendizaje permanente, con el aprender a aprender.
que con el simple acceso a la información. El objetivo común es facilitar al ciudadano unas competencias básicas que le permitan ser autónomo informacionalmente. Entonces, también decimos aquí que, por tanto, coincidiremos que las bibliotecas escolares, públicas y universitarias, cada una desde su propio terreno, participan en objetivos comunes, como son el empeño en la formación de ciudadanos bien formados e informados, que sepan desenvolverse con éxito en la sociedad del conocimiento y con competencias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El profesorado sí manifiesta que el uso de las TIC tiene muchos beneficios positivos para la comunidad escolar. Vamos, por favor, compañero, ¿me ayuda con el video final? Vamos a observar el siguiente video, por favor.
Muchas gracias, compañeros. Ahí en el video que acabamos de proyectar es un resumen, ¿verdad? De todo lo que les he puesto hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta a algún integrante de esta sala? Sí, yo, ¿cuál sería una ventaja de las TAC? Muchas gracias por su pregunta. Ya, una de las ventajas sobre el uso de las TAC nos dice que va a crear una mayor interacción social, y también otra ventaja podríamos mencionar que los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas y así vamos a asegurar la comprensión de los estudiantes. Otra ventaja podemos mencionar que mediante estas TIC y las TAC, los profesores, ¿sí?, van a crear clases nuevas, interactivas. De esta manera van a hacer sus clases agradables y esto va a mejorar, ¿sí?, la participación y también la concentración por parte de los estudiantes. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutitos y volvemos nuevamente con la siguiente conferencia. Compañero Milton, ¿puede ya ir compartiendo tener para compartir la diapositiva? Sí, por favor, me da el control, por favor, para poderla compartir. Ya, ahorita ya está, creo. Ahí.
Ya listo. Gracias. Esperan que tengo que todavía creo que... ¿Y puedes, no? ¿Me confirma si se observa? Sí. Adelante la Listo. diapositiva. Sí, sí. Ahí estamos. Ok. Entonces empezamos en un minuto, ¿no? Sí, un minuto. Un minuto. Bien, muy buenas tardes, estimados compañeritos y comunidad que está recibiendo esta capacitación. Soy el maestrante Milton Paul Giraldo Miño y esta vez vengo a continuación de la compañera para dialogar o para tratar sobre el siguiente tema. Un momento, por favor. Bien, el tema a tratar en este tiempo que vamos a estar aquí analizando es la educación como factor de desarrollo sostenible con aplicación de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que son las TAC. Y tenemos la siguiente reseña. Bien, antes de empezar voy a indicarles un poco cómo vamos o cómo voy a llevar esta capacitación. Les voy a leer el contenido y luego vamos a desmenuzarlo, vamos a socializar un poco. Quiero llevar esta charla hasta ese punto de ustedes en casa, hasta ese punto de ustedes en la comunidad. ¿Cómo lo vamos a relacionar esto de las TIC, de las TAC, del aprendizaje de los estudiantes con el ámbito de ustedes en casa? ¿Cómo enseñan a sus hijos o adoptan esta faceta del primer profesor dentro de casa para el aprendizaje de los niños, ¿no? Bien, empezamos. En los últimos años, la humanidad ha experimentado grandes cambios en su forma de vida personal, social, laboral y educativa. La aparición de las tecnologías desde sus inicios se consideró un medio para organizar el sistema laboral y mejorar el sistema de comunicación de las personas. Estos cambios en el uso de la tecnología han requerido de una inserción en la educación de las personas, empezando desde las instituciones educativas. Las instituciones educativas han visto la necesidad de hacer parte de su currículo la informática, con la finalidad de que el estudiantado sea capaz de manejar el sistema operacional tecnológico y capaz de manejar las redes virtuales. Bien, entendamos un poco esto que nos quiere decir en este Compañero párrafo. Paul, disculpe que lo interrumpa. Sí, No se visualizan las diapositivas. perdón. ¿Allí? Ahí sí se observan, compañero Paul. Ok, muy amable. Disculpe, se me había desconectado. Bien, entonces, allí ustedes ven el párrafo que les acabo de leer. Entonces vamos a desmenuzarlo un poco para ir entendiéndolo y asemejarlo a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nos indica que en los últimos años la humanidad experimentó grandes cambios, y es verdad. Nosotros
o en sí la sociedad, las personas, ha tenido un cambio eventual. Hablemos desde hace 20 años atrás, ¿verdad? El uso del teléfono o lo que es la telefonía recién estaba surgiendo, recién estaba saliendo, ¿verdad? Nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a ser hoy en día. Se comenzaron con cosas muy simples y a la vez grandes para esa época. Siempre la vemos ahorita y grandes en las épocas en donde se empezó ya a lanzar o a incluir esta creación en la tecnología. Antes se escribían las cosas a mano. Antes en el colegio, lo que estamos hablando de unos 20 años atrás, en el colegio había una clase en donde nos enseñaban a escribir a máquina de escribir, ¿verdad? Entonces eso era algo que muy pocos colegios lo tenían, mecanografía llamaba, ¿sí? Entonces a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, esto de aquí fue un poco evolucionando. Entonces implementaron esto de acá, lo que hoy en día, bueno, en ese tiempo se le llamaba informática, en donde en la malla curricular implementaron esta materia para brindar ese conocimiento a los estudiantes. Pasamos de las máquinas de escribir, en donde era todo de forma manual y mecánica, a darle ya un paso un poco más avanzado, a dar un paso hacia la digitalidad, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es una breve reseña de lo que nos quiere hacer entender esta primera parte. Bien, eso fue la introducción. El tema de esta unidad 5 es madres, padres de familia, docentes, estudiantes y área administrativa fortalecen la integración del trabajo colaborativo en procesos pedagógicos mediados por las TAC. Bien, hasta aquí. Ya en lo que hemos venido, o ustedes vienen viendo, con las exposiciones anteriores de los compañeros, ya quizás tengamos nosotros algo claro acerca de las TIC y las TAC, alguna quizás diferencia y semejanza, ¿verdad? Las TIC es básicamente información tecnológica, las TAC son el aprendizaje tecnológico. Entonces es allí un poco la diferencia, me explico mejor. En las TIC, como les decía, es información. Se crearon por ejemplo, estas páginas digitales en donde brindaban la información que ustedes quisieran. Hablando de Google, ¿verdad? Ustedes allí ubicaban Eloy Alfaro y les salía toda la vida de Eloy Alfaro, ¿verdad? Ustedes tenían allí una fuente de información. Entonces, a eso hace referencia las TIC. Ahora las TAC. Entonces dijeron, bueno, ya les doy yo la información, les muestro para que ellos entiendan un poco, pero quizás no hemos llamado mucho la atención de ellos. Entonces, desprendamos un poco de las TIC, desprendamos dentro de las TIC, desprendamos otro puntito, que van a ser las TAC, en donde ya se va a hacer aprender a las personas que se están informando, van ahora a darle un poco más de molde, ¿sí? Van a aprender más sobre la información que está allí. Y allí se abren unas herramientas, las cuales ayudan a aprender, ¿sí? No solamente al estudiante, también a ustedes, a los padres de familia, a nosotros los docentes. Nosotros los docentes quizás en algún punto teníamos la información, pero no sabíamos cómo brindarlas hacia el estudiante. Quizás ustedes, los padres de familia, buscaban la información en Google o en cualquier sitio o medio digital, pero quizás no sabían cómo hacerles llegar a sus hijos. Entonces allí vienen las TAC, que son herramientas o métodos para captar el aprendizaje del punto donde se quiere llegar, ¿sí? Entonces esa es una de las diferencias entre las TIC y las TAC. Bien, vamos al trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción y de conocimiento. Verán, queridos oyentes, siempre
es bueno estar en compañía. Es bueno trabajar con alguien al lado. ¿Por qué? Ustedes han escuchado decir que dos cabezas piensan mejor que una. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no nos abastecemos solos para algo. Pongamos el ejemplo dentro de su hogar. Pongamos un ejemplo de el papá trabaja, la mamá está en casa y tienen a un niño, ¿no? Por ponerlo así el ejemplo. Entonces, aquí va a haber un trabajo colaborativo. ¿De qué forma? Quizás la mamá esté en el hogar ayudando con los quehaceres de allí. Quizás el papá esté en el trabajo y trae el dinero para apoyar a la mamá con los quehaceres de acá de la casa, ¿sí? Y el hijo se beneficia quizás de del trabajo mutuo de ambos, ¿verdad? Y también colabora el fin de semana, los días, en los momentos que está libre, para que todo esté en armonía dentro del hogar. Eso es un trabajo colaborativo. Puede ser también viceversa, en donde la mujer esté trabajando, el hombre en casa, o quizás los dos estén trabajando, pero mutuos se ayudan para la economía y para sostener ese hogar. Entonces, ese ámbito del trabajo junto, del trabajo en equipo, se lo tiene que llevar a todo ámbito, ¿sí? A partir desde la casa. Desde la casa, quizás en el trabajo en donde estoy, le enseñamos eso, le hacemos ver eso a nuestros hijos y lo hacemos llevar esa capacidad de colaboración hacia la escuela, colegio o a la universidad que donde esté. Y estas personas o nosotros ya nos vamos formando en nuestra cabecita de que debemos trabajar con alguien que nos ayude, que nos aporte. Quizás sí se puede trabajar solo, pero siempre es bueno trabajar de forma conjunto con alguien, porque quizás él ya sabe algo que yo no lo sé y viceversa. Entonces es así como se puede apoyar y se puede llegar a un objetivo que se tenga en conjunto, ¿verdad? El trabajo colaborativo en la educación estará enfocado en el desarrollo integral del niño en tres aspectos. El primero, desarrollo personal. Es el resultado de un trabajo colaborativo de padres de familia y la escuela para integrarlos a la sociedad. En casa se enseña valores y en la escuela se refuerza. Ojo, esto es muy importante, muy importante. Es algo que nosotros debemos tener siempre, siempre en cuenta, ¿sí? Nosotros somos el filtro madre, el filtro núcleo, el primer filtro para la educación de nuestros hijos, ¿sí? En casa, usted papito, usted mamita, es el que debe fomentarles los valores a sus hijos, ¿sí? Quizás en el colegio se va a reforzar o va a aprender un poquito más de estos valores, pero ustedes son las matrices. Ustedes son los que tienen que decirle, hijo, esto o hija, esto es malo, esto es bueno, no cojas esto, no subas allá, no hagas lo de aquí, ¿sí? Respeta, saluda, párese cuando el profesor entre, no intervenga en una conversación de adultos. Todo esto de aquí no se aprende en la escuela, esto se aprende en el hogar, esto se aprende dentro de casa, ¿sí? Esos son los valores. Entonces, ese es el desarrollo personal que da el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo, ¿por qué? Porque papá y mamá son los encargados de enseñarle eso a su niño. Ahora lo llevamos al ámbito de la educación. Entonces, profesor refuerza lo que ya viene en casa. Papá, mamá inculca principios y valores al niño, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que se tiene en conjunto, educación y comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a seguir hablando o conversando un poco de esto de aquí. El niño en la escuela quizás se porta malcriado, quizás es un poco contestón con el docente. Entonces, el padre de familia no va a decir, ustedes me lo hicieron así al niño, por ustedes el niño es contestón. No, ¿verdad? Y quizás tampoco eso lo aprenda en la casa, quizás eso lo aprende en el medio en donde esté, ¿verdad? Pero allí debemos estar nosotros, los padres. Recuerden que esta charla va dirigida para ustedes, señores padres de familia, ¿sí? Para quizás
quizás ustedes lo estén haciendo bien, y estoy seguro que lo están haciendo bien, pero siempre es bueno recordar esto de aquí para ir bien por la vida, ¿no? Bien, esto era en el desarrollo personal, en el ámbito de la educación. Viene el desarrollo emocional como segundo aspecto integral, ¿no? Desarrollo emocional. Los padres y docentes son los responsables de la formación emocional del estudiante. Ojo, los padres y docentes. ¿Por qué? Vamos de nuevo a esto que yo les indicaba, a ese filtro, a ese núcleo que es en el hogar. Nosotros los padres somos los responsables, somos los responsables de formar emocionalmente a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos formar o hacer que nuestro hijo sea emocionalmente, quizás no sería la palabra fuerte, sería la palabra un poco más llevadero con nuestras emociones? ¿Cómo nosotros lo podemos lograr? Primero, recuerden que nuestros hijos no aprenden lo que nosotros les decimos, ¿sí? Nuestros hijos no aprenden lo que nosotros les digamos, siéntate ahí se va a sentar. No, nuestros hijos aprenden viéndonos, ¿sí? Los hijos aprenden viendo. Es por eso que desde muy pequeños, ellos adoptan las posiciones o las mímicas o los gestos que hacen los padres, ¿sí? Por eso con ustedes, por ejemplo, si hay alguien aquí en la sala que tenga un niñito de año y medio, casi 2 años, él, a veces ustedes lo ven, coge el telefonito y se lo pone en la boca o en la orejita, y nosotros los padres decimos, ve, ya sabe cómo aprendió eso, cómo sabe que eso es para la oreja o es para hablar. ¿Por qué? Porque el niño ya está viendo y una vez que ve, se lo graba. ¿Sí? Entonces, asimismo, nosotros debemos, en esto del desarrollo emocional, nosotros debemos también como padres dominar nuestras emociones, ¿sí? Y guiar a nuestros hijos a esta circunstancia en donde no se debe dejar llevar emocionalmente por todos. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes tienen un niño que es, bueno, un adolescente, ¿ya? Está en primer año de bachillerato. Como estamos hablando de la tecnología, ¿verdad? Al niño, Dios no quiera, y ya le hacen el cyberbullying, que es muy de moda ahora. Le hicieron un sticker con un meme y lo pasaron por WhatsApp. Entonces, psicológicamente y emocionalmente, el niño debe estar bien para no desboronarse ante esto. Estamos en una época en donde a la juventud le importa más su integridad o reputación digital, ¿sí? Digital. Entonces, eso lo puede llevar a desbordarse, pero si su hijo está bien emocionalmente, debe saber dónde acudir, con quién hablar para salir de eso, de este cyberbullying que fue el ejemplo, ¿no? No sé si es que me haga entender con esta explicación que les quiero dar. Eso en el ámbito de los padres. Ahora, los docentes, también ellos, los docentes tenemos quizás también un mecanismo o una forma de hacer, de llegar hasta el estudiante y saber tratarlo emocionalmente, pero también en los colegios existen los departamentos del DESE, en donde ellos quizás están mucho más preparados por estudios para tratar estos temas de acá. Pero el trabajo es colaborativo, es en casa y con docentes, en casa y con la escuela, ¿no? Entonces, debemos tener bien en cuenta esto de acá. Ahorita se me quedó colgada. Ya les comparto otra vez, perdón. ¿Preguntas hasta aquí por un caso? ¿Tienen alguna duda?
¿No? ¿No hay preguntas? Compañero, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, haciendo un poquito énfasis a lo que usted me dice, yo como madre de familia estoy muy de acuerdo a esta cuestión del que se debe trabajar en casa, en familia, el desarrollo personal y emocional, tomando en cuenta pues que hoy en día estamos con pasos agigantados de la tecnología. Y hay que también ser conscientes de que la tecnología tiene una doble utilidad, sería, o ventajas y desventajas, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante en el desarrollo personal y emocional educar a nuestros hijos porque, o sea, se van a enfrentar a cosas que ellos a lo mejor les va a hacer daño. Entonces, sí es bueno educarlos en el sentido y hacerles saber también, pues, que la tecnología, así como presta cosas buenas, también hay cosas que desinforman y maleducan. Entonces, solamente era para... Y otra cosita más, el desarrollo colaborativo, que usted muy bien lo explicó. Y además, este desarrollo colaborativo, se trabaja mucho lo que es el trabajo en grupo y también se fomenta lo que es el respeto y la empatía, porque al momento que vamos a trabajar en un grupo, también tengo que, si hago participar, estoy consciente de que tengo que respetar las ideas de los demás. Por ejemplo, en un grupo de básquet, es un trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Así Entonces es. ahí puede haber en el grupo compañeros de grupo que no juegan muy bien, ¿ya? Entonces, desde el momento en que vamos a trabajar en equipo, ya estamos siendo conscientes de que voy a trabajar con diferentes personas. Y yo creo que ahí es muy importante la empatía y también es muy disciplinado, ya que al inicio de los juegos colaborativos se tiene que tener muy en cuenta las reglas y perseguir el objetivo. Un trabajo, como usted bien lo dijo, el ejemplo bien planteado, también que lo dijo que en el hogar también se trabaja colaborativamente. Y para terminar, pues o sea, el objetivo principal son los niños. Ellos son los que están a veces expuestos porque ellos están en proceso de enseñanza, en proceso de desarrollo. Eso es, compañero, en cuanto a lo que yo quería, a lo mejor para que ya no se vaya más abajo, y esta partecita me llamó mucho la atención y muy bonita su participación. Gracias, compañero, y gracias a los participantes. Muy bien, compañera. Muchísimas gracias a usted por su participación. Bien, continuamos. Desarrollo cognitivo dentro de este desarrollo integral que tenemos para los niños, ¿no? Los docentes son quienes tienen la responsabilidad de enseñar contenidos curriculares pero permitiendo el desarrollo integral del niño. Bien, esto de aquí es básicamente para los docentes, para el profesorado. Entonces, el profesor es el que tiene esa responsabilidad y ese aval de enseñar los contenidos a cada uno de los estudiantes, pero dejándolos ser. ¿Sí? Ya no estamos en esa época en donde el profesor decía, haga esto y esto se hacía y listo, y punto, allí quedaba. Hoy en día ya el estudiante tiene el derecho, porque antes no había ese derecho, ahora tiene ese derecho de poder opinar, de poder discutirle, en el buen sentido de la palabra, al docente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, por lo mismo de esto de aquí de las TIC, porque ya hay mayor información, ya hay alguna información globalizada, ya podemos entrar a un sitio web y buscar, por ejemplo, qué son las TAC, ¿no? Ya podemos buscar, y si el profesor quizás nos dice un significado de las TAC a su manera y yo lo entendí a mi manera, yo puedo formar quizás una especie de debate en donde podamos llegar a conclusión tanto el docente como el alumno. Hoy en día ya tienen esa oportunidad, como también tienen la facilidad
y tienen las herramientas el estudiante para prepararse también y para poder debatir, ¿no? Porque el estudiante no va a debatir sin el conocimiento. Entonces, hoy en día se puede hacer eso allí, lo que antes no se podía. Antes te decía, haga esto y eso se hacía, ¿no? Era un poco más mecánica, bueno, era mecánica la educación antes. Bien, pasamos al siguiente temita. Los beneficios de las aulas TAC, los beneficios de las TAC en las aulas. El trabajo colaborativo dentro de la institución como una estrategia para el desarrollo redunde en el perfil de formación académica. El uso de las TAC en las aulas facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que solo adapta las nuevas exigencias educativas de la actualidad. Estos son los beneficios. Recuerden que yo empecé diciéndoles que las TIC eran la información tecnológica y las TAC era el aprendizaje tecnológico. Entonces el beneficio es que son herramientas que les dan la facilidad tanto al estudiante como al profesor, como también al padre de familia, para poder aprender, ¿sí? Para poder aprender y entender lo que el profesor o lo que la información que están leyendo quiere decirles, ¿sí? Bien, nosotros marcamos un antes y un después, ¿verdad? Desde la pandemia, desde antes de la pandemia y post pandemia, para enfocarnos algo en esto de aquí, en lo que son las clases, ¿no? Antes de la pandemia trabajábamos con normalidad, tanto padre de familia, docente y alumno, se trabajaba con normalidad de forma presencial, se iba al aula, dictaba la clase, el niño llegaba a la casa, el padre le preguntaba, ¿hiciste las tareas? Decía que sí, y allí acababa, ¿no? ¿Verdad? Pero post pandemia se implementó esto de aquí de la educación virtual, en donde allí sí nos pusimos de cabeza tanto profesores como padres de familia, ¿sí? ¿Por qué? Verán, yo les pongo como ejemplo esto de aquí. Yo donde trabajo es un colegio rural, ¿verdad? En donde la mayoría de los habitantes son personas que trabajan en el sector agrícola, son personas de campo, ¿verdad? Entonces ellos no estaban tan actualizados con lo que es la tecnología. Hablo de los padres de familia, ¿sí? Entonces no estaban tan actualizados con esto de aquí. Entonces llegó la educación virtual. Tuvieron que ellos le dijeron al estudiante, vamos a trabajar mediante la plataforma Zoom o el Teams, debes descargar esta aplicación y por ese medio trabajaremos. Entonces el estudiante que le decía, mami, papi, voy a trabajar mediante una plataforma y ese teléfono que tengo aquí no me sirve para recibir mis clases. Entonces, el padre de familia, ¿qué hacía en ese momento? O sea, yo quiero que mi hijo estudie, voy a hacer el esfuerzo sobrehumano para comprarle un teléfono. Ahora, el estudiante con ese teléfono ya de una gama un poquito más alta o con una mayor capacidad, ya no solamente recibía las clases, sino que ya con ese teléfono de más capacidad ya se metía a otros sitios de información, a otros sitios de web y descargaba juegos, quizás material informático que no debía descargar. Entonces ya el estudiante se metió en ese mundo del teléfono y no salía de allí. Y el padre de familia, quizás como desconocía hasta el manejo de esa herramienta, de ese teléfono, solamente le decía, estás pegado en el teléfono todo el día y listo, nada más. Entonces, aquí ya el padre de familia, quizás hasta inconscientemente, tuvo que ir aprendiendo poco a poco. Tuvo que ir diciendo al niño, a ver, déjame ver, ¿dónde te mandaron tu tarea? Ábreme ese WhatsApp, a ver, ¿dónde están aquí lo que han enviado? Entonces el padre de familia también fue aprendiendo en conjunto con el estudiante, cosas que quizás en un tiempo atrás ellos estaban negados a aprender, solo querían un teléfono para llamar y recibir un mensaje de texto. Entonces esto de aquí, esto de la educación virtual también benefició muchos a la comunidad educativa, ¿sí? A los padres, al estudiante y hasta a los mismos profesores. Profesores que ya son un poco más de edad, en donde ellos quizás no manejaban mucho estos recursos, o no manejaban en sí este recurso
tecnológicos, ¿no? Y tuvieron que aprender con lágrimas en los ojos para poder seguir trabajando y laborando. Entonces, pero eso fue beneficioso. ¿Por qué? Porque se aprendió cosas nuevas. Se aprendió a manejar nuevas plataformas, ¿sí? Se aprendió, por ejemplo, a veces habían docentes que decían, ¿cómo pongo la pantallita? ¿Cómo comparto una pantalla? Entonces ya ellos fueron aprendiendo, se les fue enseñando. Ellos mismos tuvieron que ir y quizás en el teléfono buscar YouTube, poner allí cómo compartir pantalla. Entonces allí ya está aprendiendo cómo compartir pantalla y también está aprendiendo cómo buscar en estos sitios web. Entonces todo esto es beneficioso mediante las TAC. Es el método de aprendizaje que nosotros tenemos. Acá nos indica el trabajo colaborativo de las TAC y los padres de familia en el desarrollo emocional. Tenemos una frase de Aristóteles: educar la mente sin educar al corazón no es educar en lo absoluto. Sí, y esto es verdad. Esto hace referencia con lo que yo les venía diciendo, que nosotros desde las casas debemos preparar a nuestros hijos para que sean un reflejo de los que son aquí allá afuera. ¿Sí? Entonces, si nosotros educamos solamente la mente, como dice aquí en esta frase, si solamente nosotros educamos la mente, vamos a tener una máquina, ¿sí? Que va a repetir solamente lo que aprendió. No va a razonar porque solamente eduqué la mente, pero no le eduqué el corazón. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el corazón? Cuando nosotros hablamos de esto, de educar al corazón, hablamos de los sentimientos, de hacer unas personas más nobles. Hablamos también de la ética. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que educar a una persona de mente, de corazón y espíritu, ¿sí? Para que sea un buen ser humano en la sociedad. Les leo. El estudiante durante su avance académico necesita de un ambiente de confianza, respeto, equidad, compañerismo, que le permita desenvolverse, conocer y desarrollar sus capacidades. Las instituciones educativas en trabajo colaborativo con los padres de familia garantizan la estabilidad emocional, además de brindar una formación utilizando los recursos, métodos, herramientas que le permitan un desarrollo íntegro para la sociedad. Bien, nosotros el trabajo colaborativo, como se lo estaba mencionando anteriormente, debe ser en conjunto. Debe ser en conjunto. Padres, hijos y el sector educativo. ¿Sí? Porque de nada vale que le meta mucha gana el sector educativo, los profesores en la escuela, pero nosotros en casa, los padres, le demos un importismo al estudio. Les pongo acá otro ejemplo, porque ya se darán cuenta que a mí me gusta mucho ejemplificar estas situaciones. Eran las clases virtuales y nosotros como padres veíamos, eran las 7 de la mañana, ¿no? Y veíamos a nuestro hijo que aún estaba acostado en la cama con el teléfono casi pegado a la cara recibiendo la clase y no decíamos nada, ¿sí? Entonces esa no era una forma, no era la forma de recibir clases. ¿Por qué? Porque el estudiante no estaba atendiendo absolutamente nada, absolutamente nada. Tras que era, aunque es todavía un poco difícil enseñar, nosotros los docentes, enseñar a los estudiantes por esta modalidad virtual, y hacemos el mayor esfuerzo para que los chicos comprendan lo que uno quiere darles a entender, y el estudiante aún así no prestaba atención. Allí venía la ayuda que tenía que estar, donde tenían que estar los padres, ¿sí? El padre era el segundo profesor, ¿sí? Era el segundo profesor. Tenía que estar allí, ¿sí? Tenía que estar allí con el estudiante. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y el estudiante ya en el segundo quimestre no presentó actividades, está quedándose quizás de año por no presentar las actividades, y allí recién nosotros vamos a querer hablar al colegio, en donde nosotros le podíamos decir, pero si el estudiante estuvo solo en su hogar, recibió las clases dentro de su hogar, ¿en dónde está usted, papito o mamita,
que no se dio cuenta que su hijo no estaba recibiendo la clase. ¿Sí? Entonces, allí es donde teníamos que ayudarnos mutuamente. ¿Sí? Los padres velando porque sus hijos entiendan, comprendan, estudien y hagan las actividades enviadas, y el docente también velando e informando el rendimiento de sus hijos. Entonces, eso es un trabajo colaborativo mediante las TAC. Mediante las TAC nosotros, por ejemplo, poníamos en el Teams, ¿no? Dábamos nuestra clase, pero teníamos una TAC. ¿Cuál era? El pizarrón. ¿Sí? Entonces, ese pizarrón que nosotros teníamos dentro del Teams es una TAC. ¿Por qué? Porque es una herramienta de aprendizaje. ¿Sí? Bien, pasemos a la siguiente. Antes de continuar, permítanme compartirles un video de trabajo colaborativo y luego analizamos el tema. Por favor, me indican si se visualiza. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí se visualiza? Bien, vamos a observarlo, ¿ya? se observa, compañero, pero no se escucha, disculpe. Sí, sí, no tiene la U. Ah, ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguien que pueda aportar qué entendió del video? Disculpen que no tenga audio, estaba así en pero era de visualización mucho más. ¿Alguien pudo entenderlo? Yo, compañera. Dígame. Muy bien. De lo que pude visualizar, efectivamente el trabajo colaborativo hace cosas maravillosas y cosas que quizás uno solo no lo puede hacer. Pero para ello también se necesita un buen líder. Alguien que lidere y demuestre o convenza que se puede hacer algo. Entonces, mi mensaje es: la colaboración hace cosas grandes y positivas. Muy bien, compañerita. Muchísimas gracias. Sí, verán, en el video nosotros podíamos observar que estaba lloviendo, ¿verdad? Y había un árbol caído en media calle. Como estaba lloviendo muy duro, el tráfico se paralizó, la gente corría a esconderse del agua, pero nadie hacía nada para
sacar ese árbol de allí y seguir con la normalidad, ¿verdad? Nadie hacía nada. Entonces, siempre hay una persona que además de ser un buen líder, tiene una buena iniciativa, ¿sí? Siempre hay una persona que está allí viendo qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? En beneficio no tan solo de él, sino de los que están en el lugar donde los rodea. Entonces en el video vimos al niño, ¿sí? Al niño que vio que nadie hacía nada, pero él tenía que irse al colegio o tenía que regresar a su hogar, ¿verdad? Entonces él tomó esa iniciativa, sabiendo que no podía quizás él solo empujar ese árbol, ¿verdad? Pero quizás él dijo, bueno, voy a intentarlo. Entonces las personas al ver este gesto dejaron de estar en ese lugar quizás protegiéndose y esperar que alguien haga lo que tenga que hacer, y quisieron ellos sumarse a esta ayuda, ¿no? Vimos que después del niño llegaron más niños más, luego de ver que estaban niños también llegaron los adultos, y al final todos en conjunto sacaron ese árbol y volvió a salir el sol. Y esto se nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. A veces nos enfrascamos en un problemita, ¿verdad? O en un problema, y nosotros decimos, bueno, yo puedo solo con este problema, y no pedimos ayuda quizás a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro esposo, a nuestro hijo mayor, a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, yo lo puedo hacer solo. Pero en realidad a veces necesitamos una ayuda para salir de ese problema. Y tenemos nosotros que tomar la iniciativa. ¿Y cuál es esa iniciativa? Abrirnos un poco, contarlo, buscar a alguien que nos pueda ayudar, porque siempre va a haber alguien de buen corazón, de buena iniciativa, de buena voluntad, ¿sí? O de buenos contactos, de buen conocimiento, que nos pueda sacar de esa situación, de esa circunstancia, ¿sí? Siempre se tiene que necesitar o se va a necesitar ayuda de alguien. El ser humano es una persona que necesita de otro para ser sociable, ¿sí? Para ser sociable. Bien, entonces, seguimos con la diapositiva. Espero que le haya gustado el video, ¿no? El trabajo colaborativo de las TAC y los estudiantes de desarrollo personal. La sociedad ha creado un perfil laboral en jóvenes con conocimientos en el uso de los recursos tecnológicos, manejo de plataformas, herramientas virtuales. Esta nueva competitividad implantada ha creado en los estudiantes una necesidad de formación académica direccionada en el conocimiento de las TIC. ¿Sí? Verán, antes nosotros teníamos nuestro trabajito, nuestro local, las personas que puedan tenerlo, tenían su local, su localito, y hacían quizás publicidad diciéndole a la comadre, verá que yo tengo arroz con seco de pollo el día de hoy en mi restaurante. Le dirá a las vecinitas que vengan a comer, ¿verdad? Esa era la forma nosotros de comunicarnos antes, o de hacer publicidad antes. Pero ya con el uso, con la llegada de las TIC, de esta era digital, ya se implementó que ya las personas que tienen su localito en su cuenta de Facebook ya hace quizás en Point hacen una imagen bonita con el nombre del restaurante, ponen el menú y ¡pum!, lo publica, ¿verdad? Entonces en esto de aquí es donde ha cambiado un poco de donde era antes, ahora, en nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque quizás nos permitió, no solo a los jóvenes, también a las personas adultas, ¿sí? También a las personas adultas, también les permitió a ellos ingresar en este mundo y poder crecer un poco, desarrollarse un poco de forma personal. El trabajo colaborativo de las TAC y los docentes en desarrollo personal. Bueno, acá arriba hablaban de los estudiantes, acá van a hablar de los docentes, ¿no? El trabajo colaborativo de los docentes y padres de familia deberá estar condicionado a la necesidad de la formación que esté al nivel y sea capaz de desenvolverse dentro del campo de la tecnología y la virtualidad, y sea capaz de aportar en el desarrollo de la sociedad y la comunidad mediante iniciativas de proyectos emprendedores. Verán, el docente tiene que
poder conllevar o poder llevar al estudiante a este mundo de la virtualidad, para que el estudiante pueda desarrollarse, que en la parte de arriba hablaba, pueda desarrollarse de forma personal y también profesional con los conocimientos de este mundo virtual, ¿sí? Pero para que el docente pueda llevar al estudiante hacia allá, debe el docente también prepararse y conocer esto de la virtualidad, ¿sí? Debe de conocer cómo hacer una clase más llevadera, cómo realizar o cómo llegar hacia el estudiante mediante herramientas tecnológicas. Bien, tenemos el trabajo colaborativo de las TAC en los estudiantes, pero a nivel cognitivo. El trabajo colaborativo debe estar direccionado al currículo de enseñanza-aprendizaje, las planificaciones y el proceso de enseñanza que deberán contener actividades direccionadas a la aplicación de uso de las tecnologías e Internet para investigar, consultar, utilizar herramientas virtuales, programas para exposiciones, elaboración de videos, gamificación, pero necesitando el seguimiento del docente en la institución y el padre en los hogares. Verán, esto en lo cognitivo debemos trabajar tanto docentes como los padres de familia. Los padres de familia, papitos, ustedes también quizás deben hacer un poquito más de esfuerzo de aprender más de cómo manejar esto de los sitios digitales, ¿sí? Recordemos que no solamente son las redes sociales, hay un gran mundo dentro de esto del Internet, de la tecnología, de la virtualidad que nosotros podemos utilizar para poder llegar a nuestros hijos, nosotros los docentes, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Podemos nosotros direccionarlo y hacerlo quizás que aprendan, y más que aprendan, que se interesen un poco más, ¿sí? Que se interesen un poco más, porque allí está la clave de todo para el aprendizaje, en que la persona se interese por lo que va a estudiar, se interese por lo que va a aprender, ¿sí? Se interese por lo que quiere ser. Porque muchas veces nosotros preguntamos al niño, ¿usted qué quiere ser de grande? Y él con 10 años le va a decir, quiero ser doctor, ¿verdad? Y nosotros los padres lo hacemos seguir quibio en el colegio y lo mandamos a la Universidad de Medicina porque me dijo que quería ser doctor. Pero más sin embargo, el estudiante no muestra ese interés, ¿sí? No muestra ese interés de aprender. Él quiere ser doctor porque vio que el doctor salva vidas y le pareció bonito, pero quizás ese interés no estaba allí. Entonces nosotros los padres debemos saber por dónde guiar o debemos saber cómo llevar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, en el caso del docente, para que ellos descubran ese interés hacia lo que quieren lograr o hacia lo que quieren ser. El trabajo colaborativo de las TAC y los docentes. Bueno, esto de aquí básicamente es lo que yo les indicaba de cómo viabilizar tanto, en este caso, el docente al estudiante hacia el interés de donde quiere llegar, a la meta que quiere cumplir. Las TAC en la educación según Márquez. El estudiante. Los recursos tecnológicos permiten el desarrollo de la iniciativa del estudiante y ser partícipe del proceso de enseñanza, aprendiendo de sus propios errores, de la relación docente-alumno a través de un aprendizaje cooperativo. Verán, muchas veces el estudiante tiene el miedo a equivocarse, ¿sí? El miedo al error, el miedo quizás hasta a la burla de los propios compañeritos. Y es allí en donde nosotros, los padres, me estoy enfocando más en ustedes, porque como yo les decía, ustedes son el primer filtro, ¿sí? Es ahí nosotros los padres, ¿sí? Debemos saber guiar, debemos haber sabido enseñar esa contención emocional para que ellos puedan sobrellevar estos problemas, ¿sí? Recuerden que el estudiante va a tener la iniciativa hacia lo tecnológico. Ellos hoy en día, el joven le gusta la tecnología, ¿sí? Le gustan las cosas que hay en el teléfono.
Hasta hoy los niños de 4 o 5 años ya saben cómo meterse a YouTube, ya saben cómo descargar un juego. ¿Por qué? Porque les llama la atención. Les llama la atención. Pero allí el padre debe de estar para codificar, para verificar, para ver que el niño no se desvíe de lo bueno que hay en la tecnología. ¿Sí? Porque recordemos que en Internet podemos encontrar miles de cosas buenas, pero también podemos encontrar miles de cosas malas. Entonces es allí donde deben estar los papitos. ¿Sí? El docente es una oportunidad es una oportunidad en el uso de las TAC para la evaluación en el control del proceso de enseñanza-aprendizaje y también facilita la investigación por parte de los docentes en el aula. Sí, básicamente el docente es el que guía, ¿sí? El docente es el que busca estos recursos mediante o estas herramientas TAC para que el estudiante comprenda o llegue más rápido hacia el mensaje que uno le quiere brindar. El padre de familia. La relación escuela-familia es fundamental para el desarrollo integral de los niños, tanto en los aspectos escolares como familiares. Se requiere fomentar su participación debido a su presencia, a que su presencia influye en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que hemos venido hablando toda esta charla. Ustedes son los que influyen, ya sea de forma positiva o quizás en grado menor negativa, pero son ustedes, los papitos, son la fortaleza, ¿sí? Para crear a una buena persona, no un buen estudiante, a una buena persona. Una vez que nosotros criemos a un buen ser humano, vamos a tener un buen estudiante, un buen trabajador o un buen profesional. Administrativo. Dotar una infraestructura utilizada y completa en todos los centros educativos para que todas las herramientas tecnológicas puedan llevarse a cabo debidamente en el aula, ¿sí? Ya en lo que es el ámbito administrativo, hablando dentro de la escuela, ellos son los que van a dar la facilidad o van a dar las guías para que el docente pueda seguir para llegar hacia el estudiante o hacia el padre de familia. ¿Sí? Ya el administrativo es como ese ente rector para realizar esto de aquí. Bien, y para finalizar con esto del trabajo colaborativo, les quiero dejar una pequeña, bueno, les voy a decir un pequeño relato que alguna vez escuché, que es sobre la historia del colibrí. Se dice que el bosque en donde ellos habitaban se estaba incendiando, se estaba quemando. Entonces los animales todos corrieron hacia un lugar. Estaba el león, el tigre, el leopardo, la tortuga, el cocodrilo, bueno, el mono, entre otros animales, ahí viendo cómo se incendiaba el bosque. Entonces el colibrí va hacia el río, coge una gotita de agua en el pico y bota en el fuego. Otra vez regresa y bota en el fuego. Y hace eso una y dos veces, una y tres veces. Entonces el león lo ve y le dice: colibrí, tú estás loco. Tú piensas que con esa gotita vas a apagar tremendo incendio. Entonces el colibrí le responde: yo estoy haciendo mi parte desde los recursos que tengo. Solo falta que ustedes hagan lo suyo. ¿Sí? Entonces es una bonita reflexión en donde nosotros debemos saber que trabajando en equipo podemos llegar a nuestras metas o a unas metas mucho más grandes. Preguntas hasta aquí ha sido mi intervención. ¿Tienen preguntas sobre el tema? ¿Les ha gustado? ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Tienen el micrófono abierto. Bien, si no hay preguntas o interrogantes, ha sido un gusto, un placer haberlos acompañado por esta hora de exposición. Espero que me haya hecho entender y me hayan comprendido el mensaje que he querido llegar con esto de la educación colaborativa. Y nada, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, compañero, por
excelente, muy excelente la exposición y muy clara. Entonces, para el día de mañana, para el día lunes, continuaremos, estimados compañeros. Dios los bendiga. Listo. Pasen bien. Chao, chao. Compañeros, chao. Pasen bien, que Cuídense. tengan un lindo fin de semana. Los que Padres de puedan, por familia, favor, cuídense. enciendan su camarita para la evidencia. Listo, compañero, gracias. Ok. Chao, chao. Se me recupere rápido la plata. ¡Ay, chucho! La que no había esperado, mire, ¿verdad? Y ahí luego, que me informen en el grupo, por favor, mujer guapa.